Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Camilo Martínez, para quienes no me conocen, soy el nuevo gerente del instituto. Les doy la bienvenida a esta actividad, la segunda actividad de agosto, mes de la minería. El día de hoy tenemos una actividad organizada por la Comisión de Minería y Cultura. Tenemos una mesa redonda con distintos expositores y como moderador vamos a dejar al presidente de esta comisión, señor Javier Jofré. Javier, bienvenido. Yo quiero, en primer lugar, agradecerles, sino que muchos de ustedes pudieron celebrarlo como Dios manda, digamos. No sé cómo se entiende eso como Dios manda, pero cada cual lo entenderá según su propia creencia, digamos, ¿no? Pero yo quería recordar a propósito del Día del Minero, que en nuestra tradición, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, nuestro patrono es San Lorenzo. A diferencia de Santa Bárbara, que es la santa patrona en la gran mayoría de los otros países latinoamericanos y Europa. Pero nuestra tradición viene desde épocas bastante antiguas de la colonia, cuando llegaron los frailes dominicos a Chile. Ellos hicieron una vinculación entre el duro trabajo que tenían los mineros en aquella época con la muerte en una parrilla ardiente por parte del diácono de la iglesia de Roma, en la época del emperador Valeriano, producto de que este emperador codicioso, como eran todos los emperadores romanos, le pidió a San Lorenzo que le trajera los tesoros de la iglesia, que eran muchos, digamos, y muy variados en metales, ¿no? Que vienen de una época muy antigua. Imagínense que ya en el Antiguo Testamento se habla de las copas de oro que robaron los babilonios del templo del rey Salomón y las llevaron a Babilonia, digamos. Y cuando ellos hicieron uso de estas copas en las fiestas poco dignas que se hacían en Babilonia, eh, apareció en la pared las palabras en un lenguaje que yo desconocía. Fueron a buscar al profeta Daniel, que había sido raptado en su juventud, extravió a Babilonia en la época del rey Nabucodonosor, y que había continuado con el hijo del rey, y le pide que por favor diga qué significan esas palabras. Y el profeta Daniel le dice, bueno, esas palabras significan que hoy caerá el imperio de Babilonia. Entonces, obviamente el rey se, se indignó con él, dijo que el imperio de Babilonia era el más poderoso de la tierra que jamás podía tener. Efectivamente, en la madrugada de ese día, y bueno, y justamente fue por el uso indebido que se hizo de estas copas metálicas, según las leyendas, digamos, en estas copas del templo de la rey Salomón. Bueno, y en la madrugada los persas echaron a Babilonia y cayó el imperio babilónico. Y el rey murió, digamos. Y dieron muerte los persas. De ahí asumió Darío como rey de Babilonia. Y bueno, entonces, esto de los tesoros de la iglesia es muy antiguo, como ustedes pueden ver, estamos hablando de épocas muy pretéritas de la humanidad. Y entonces el Valeriano le pide a San Lorenzo, que era un diácono de la iglesia de Roma, que le lleve los tesoros de la iglesia, pensando en todas estas copas, en todos estos metales preciosos, por los cuales se rendía homenaje y rituales a Dios, digamos, al único Dios de Israel, digamos, ¿no? Al Dios único. Entonces, lo que hizo San Lorenzo fue esconder estos metales bajo tierra y llevó a todos los verdaderos tesoros de la iglesia, que eran todos los seres marginados, digamos, ¿no? Los pobres, los enfermos, los discapacitados, y los llevó ante
el emperador. Entonces el emperador se sintió burlado por San Lorenzo y lo condenó a morir en una parrilla ardiente. Y entonces murió igual que un cordero asado, digamos, ¿no? En una parrilla. Entonces era una pena de muerte salvaje, digamos, propia de la época, ¿no? Entonces los dominicos cuando llegaron a Chile relacionaron el sufrimiento de San Lorenzo de la parrilla ardiente con la difícil labor que tenían que realizar los mineros en aquella época de una minería muy terrible también, que era de apire y de pique, con una seguridad que tendría a cero. Bueno, y esa fue y por eso ayer, ¿cierto?, celebramos el Día del Minero, que quienes pertenecemos a la minería tenemos distintas formas de celebrarlo, dependiendo de nuestras creencias y de las tradiciones. Entonces, hoy día los hemos convocado a esta mesa redonda de minería y literatura, donde me acompañan acá 4 estimados colegas y amigos. Voy a empezar por Eugenio Rodríguez, que está a mi derecha, quien es geólogo, ¿cierto?, y que ha escrito una serie de cuentos mineros propios de su quehacer geológico a lo largo del tiempo en los campamentos mineros. Yo he tenido la fortuna y la oportunidad de leer muchos cuentos de él. De hecho, ahora la comisión y a través de la Corporación Minería y Cultura está presentando un libro de cuentos de Eugenio para financiarlo a través de estos fondos concursables que es cierto que a los cuales uno puede postular a nivel estatal. Son los efectos del Día del Minero. Muchas gracias. Así es. Bueno, entonces, a continuación, mi querida amiga minera, digamos, de tomo y lomo, porque hija del gran profesor Jorge Muñoz Cristi, profesor del Departamento de Minas en la Universidad de Chile en épocas pretéritas. Yo conocía mucho de los exalumnos del señor Muñoz Cristi, y todos se quejaban mucho, bueno, hay varios aquí presentes también, y todos decían que el que pasaba el curso de Muñoz Cristi ya se podía considerar ingeniero de minas, porque era como el gran filtro que tenía la especialidad en aquella época. Y Liliana, fiel a la tradición inculcada por su padre, a pesar de ser ella psicóloga y tener un máster en ciencias sociales en la Universidad de Bristol, siempre ha estado ligada a la minería, especialmente en un ámbito que es muy importante, que en el ámbito de los recursos humanos, donde le ha tocado no solamente conocer la realidad de los profesionales de la minería, sino que también los trabajadores en sus diferentes ámbitos, llegando hasta los obreros, digamos, ¿cierto?, que son personas que realizan una labor realmente fundamental dentro del proceso, y que nosotros como ingenieros los respetamos mucho y aprendemos mucho de ellos. Y Liliana está siempre aquí atenta a recordarnos el papel fundamental que juegan los trabajadores dentro de las operaciones mineras. Bueno, ella ha publicado algunos libros. Quisiera destacar, yo aquí lo anoté para que no se me olvidara, digamos, que tiene un libro, digamos, que se llama Memoria íntima de Chile, 3 generaciones de mujeres, que participó, digamos, en un libro que se llama La Gran Minería en Chile, y ella tiene una participación muy importante ahí en la Memoria íntima de Chile, 3 generaciones de mujeres, ¿no?
pero además también en su tesis de magíster en la Universidad de Bristol escribió un texto que se denomina Dolores y pérdidas en el exilio, y algunos libros como por ejemplo Estudio ocupacional de la minería del cobre, volúmenes 1 y 2. Entonces, bueno, Liliana, y nuestra querida secretaria de la corporación, y nos sentimos muy orgullosos de tenerla formando parte de nuestra comisión. A mi izquierda, que ustedes ya lo conocen, Milton Godoy, doctor en historia, ¿cierto? Hace un tiempo atrás nosotros hicimos la presentación de su libro, este que está acá, se llama Minería y Mundo Festivo en el Norte Chico, Chile, 1840-1900, que es su último libro. Y bueno, hoy día él nos va a ayudar a contextualizar todos estos temas de los que vamos a hablar, digamos, de los cuentos mineros, a los cuales nos vamos a referir. Entonces, te agradezco mucho, Milton, digamos, también tu presencia acá como historiador, porque sé de tu preocupación y de tu conocimiento de la literatura minera. Yo haber hablado en algún momento de ese gran cuento de Abelardo Barahona que se llama La mentira del diablo, ¿cierto? Que es un cuento de la minería del oro, digamos, que es muy famoso, y seguramente en algún momento lo vamos a conversar a continuación. Y después, más a mi izquierda, digamos, está nuestro querido Federico Stagger, más conocido como el Federico Stagger, de los amigos. Y Federico es ingeniero civil de minas, ¿cierto?, de la Universidad Técnica del Estado. Ha escrito numerosos cuentos, narraciones y poemas basados en su experiencia. Y ha publicado varios libros. Yo los anoté acá para no olvidarme. Tiene Vuelo Esencial, Sueño de Mundos, Es un sueño, Sopa de pirañas, El amor nace en España y muere en el fin del mundo, Largo viaje en el barco de la Cirusia. Entonces, Federico también es un ingeniero que tiene mucho camino recorrido en el ámbito de la minería y ha publicado 6 libros vinculados al tema, tanto en prosa como en verso, ¿no? Así que, bueno, tiene además una componente que es mucho más compleja, que es como escribir en verso que en una cosa tan simple. Muy bien, entonces voy a comenzar por nuestro querido Eugenio. Me gustaría que si tú pudieras, por favor, partir hablando de algún cuento en particular, de los varios que tú has escrito. Pero está listo, te lo van a dar allá. Ok. Partamos entonces con Eugenio, que sería el primero que nos hablaría de alguno de esos. A mí me duele mucho tener que desmentir de inmediato a mi amigo Javier, porque lo que yo he escrito no son cuentos. Y cuando me he visto en la obligación de ponerles algún nombre, entre las alternativas que me ofrecía esta oficina del registro intelectual, elegí crónica. Se parece un poco a lo que yo he hecho, porque yo solamente he escrito sobre lo que me ha ocurrido, lo que vivió en mi vida de geólogo, de minero, y no tiene mucho que ver con los cuentos porque no hay una parte de imaginación. Me limito a transcribir lo mejor que puedo las cosas que me han ocurrido. Bueno, eso es lo principal. No son cuentos. Si ustedes me apretan el cogote, ¿cómo los califico? Yo diría que son crónicas. Bueno, no pensaba tener que comentar algunos de mis cuentos, se lo hubiera
imaginado habría traído algo más festivo. Pero estaba leyendo anoche una cosa que a mí me gustó mucho cuando la escribí, que es sobre el origen de la palabra virginera. Un amigo mío que estaba escuchando un programa de televisión, compañero de la generación mía, o sea, la cosecha 62, me contó que un famoso historiador al que recurrían en consecuencia los canales de televisión, preguntado sobre cuál es el origen de esta palabra misteriosa, había dicho que se trataba de un pajarito que tenía la mala costumbre de pepitas de oro. Entonces andaba escogiendo qué es lo que hacen la mayoría de los prisioneros, lo había inspirado a él, o sea, él creía que eso era el origen de la palabra virginera. Yo creo que se confundió con el alicante, con una leyenda mía. Un pajarito que según la leyenda hace efectivamente. Bueno, entonces me molestó un poco esta mentira, o esta equivocación, por ser más suave. Y decidí investigar sobre el tema, y a poco andar me di cuenta que en realidad la palabra pilquén o pilquén es de origen mapuche. En el mapudungun existe la palabra que significa trapos o harapos. Y no tiene nada que ver, entonces, nosotros acostumbramos a entender por minería. Me dio la curiosidad por buscar el origen de esta palabra y recurrí entonces a los diccionarios quechuas que tengo en mi casa, a pesar de que en la minería hay una innumerable cantidad de palabras quechuas que usamos habitualmente. Apiri, combo, cansa, qué sé yo, pirca. Son una buena docena, no, 20 tal vez por lo menos. Los que usamos los mineros, que son de origen quechua. Me fui entonces, y no encontré el pirquén. Me fui entonces a los diccionarios Aymara, que se pueden bajar de la red. Hay una sola palabra o dos tal vez que tienen que ver con minería en Aymara, Shaya parece que es una de ellas, y nada que tenga que ver con el pirquén. Entonces, buscando el diccionario de la Real Academia, apareció el origen del mapudungun. Y don Oreste Plat lo coloca también. Él también está de acuerdo con que viene del mapudungun. Entonces, la investigación que yo hice fue ver cómo llega esta palabra que usaban los mapuches a la minería del norte de Chile. Y entonces lo que les voy a contar es algo que tal vez no lo puedo demostrar totalmente, pero tiene muchos visos de ser verosímil. Bueno, allá por los años 1550 y tanto, ya pedí ayuda, pero se inició en el sur de Chile una gran rebelión. Y de allá sacaban los españoles la mayor parte de su producción de oro. Y los corretieron los españoles. Se tuvieron que venir hacia el centro del país. Aquí, si bien existían lavaderos, no se habían trabajado, salvo el de María, porque no había agua. El agua escaseaba. Entonces, pero visto en estas circunstancias de tener que hacer algo para seguir manteniendo esta producción de oro, empezaron a trabajar los lavaderos malos que existían aquí. El de Andacoyo era el principal, Chihualoco, en fin, Illapel. Hay un montón de lavaderos, pero con poca agua, así que ese es el gran problema. Y a poco andar, los indios que eran los que tenían a cargo los encomenderos, empezaron a arrancarse o a morirse porque los trataban muy mal y se quedaron sin mano de obra. Y empezaron entonces obligados a traer gente del sur. Trajeron mapuches y gente también de la zona central, pero todos, ustedes saben, hasta el río Concagua más o menos, hablaban el mismo idioma, hablaban mapudungun. Entonces, a esta gente la llevaron a la fuerza con una promesa falsa de que para el tiempo de la cosecha, la demora creo que se llamaba, los iban a devolver a sus tierras. Esto rara vez se cumplía. Y además, había un encargo que tenían que no solo alimentarlos, sino que proporcionarles ropa. ¿No? Y eso es una obligación que los funcionarios del rey
obligaban a cumplir. Entonces, al final, trajeron una tras otra lanzadas de gente que venían del sur o de lugares donde se hablaba mapudungún, y a estos señores los alimentaban penosamente, ¿cierto? Y les tenían que dar ropa y nunca se la daban. Entonces, cuando llegaban los españoles, o cuando llegaba el visitador de minas o cualquier autoridad, y los dueños de las minas lo recibían un griterío de Pilquén, 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 que significa ropa, harapos, en fin, la porquería de ropa que les daban. Y entonces los españoles empezaron, cada vez que se referían a los lugares donde tenían gente trabajando, a referirse a ellos como los pilquenes o pilquenes. Bueno, esto pasó hasta allá por 1700. Bueno, en 1700 ya se acabaron los mapuches en las minas y empezaron a contratar peones libres que hablaban español. Pero quedó esta costumbre. Entonces, estos chilenos que hablaban español, como los mapuches, empezaron a referirse al lugar donde trabajaban como un pilquén. Quedó la costumbre de los mapuches que llegaron allá. Y esto existe, existe los informes de los visitadores de minas que solía mandar el rey de España. Los visitadores de minas hablan precisamente de esto, que les daban muy mala comida y que nunca les entregaban la ropa a la que tenían derecho. Entonces, de ahí viene el querido Pilquén, Pilquén, y yo creo que eso quedó. La semilla, por supuesto, solamente está esta información que está en los libros antiguos, en los informes de los visitadores de minas, y se excusaban los dueños de minas, sobre todo los de la Serena, diciendo que tenían la mejor intención de entregarle ropa a sus trabajadores, pero por culpa de los piratas, la ocasión, no sé cuánto lo llamaban, no hayan podido hacerlo. Así que es cierto, no le habían podido entregar ropa. Y ustedes se imaginan, aunque no hace mucho frío en el norte, de todas maneras a la gente le gusta tener algo que ponerse. Así que ese fue el origen del griterío Pilquén, Pilquén, y que se ha mantenido hasta ahora. Eso es todo lo que le podía contar sobre este tema. Muchas gracias, Eugenio. Muy interesante, no tenía idea de lo que tú nos has comentado. Y bueno, aquí nuestro historiador me ha pedido la palabra justamente para complementar seguramente lo que está mencionando y lo que ha mencionado Eugenio. Adelante, Milton. ¿Aló? Ahí sí. Buenas tardes. Agradezco la invitación. Igual, segunda vez que estoy acá, tercera me parece, con un agrado. Muy buena la conversación. Pero sí tengo que ser un poco la mosca en la sopa, digamos, porque efectivamente sí, desde Lenz en adelante existió esta corriente de llamarle pilquineros a estos trabajadores bastante desmedrados, ¿cierto?, que son del espacio tardo-colonial temprano, porque el oro del siglo XVI, oro eminentemente de lavaderos, el oro de mina es escaso, es una cosa más del último cuarto del siglo XVIII. En ese contexto, yo me hice la pregunta hace bastante tiempo acerca de aquello, y me parecía que un pueblo como el mapuche, que no fue productor de minerales, o sea, la platería mapuche es producto del siglo XVI del intercambio de plata, ¿cierto?, en el contexto hispano. Me parecía que el nombre, que Lenz iba por un camino equivocado, que podía tener alguna base, pero por un camino equivocado, en tanto el mundo del incanato sí que era minero. El mundo del incanato, el oro era el sudor del sol y la plata las lágrimas de la luna. Tenían un sentido absolutamente integrado al poder imperial. A mí me parecía que había que buscar un poco más. Me remitía a Diego González de Holguín, en general, a toda la gente que escribió diccionario, y me encontré con más palabras que daban cuenta del asunto. Y escribí un artículo a propósito de aquello, de los pilquineros, y dice... En el texto, digo yo, esta antigua data de la práctica minera en el norte de Chile hace más coherente pensar su origen en la lengua quechua en la palabra pilca. Refiere a una pared y el uso de uturcomuní pilcacta. Pilcacta es el que oraba la pared. Y ya me parecía que era muy cercano. Y pilcani,
hacer una pared, picar la pared, edificar la pared, o vinachani pirkakakta, levantar más la pared o picar más la pared, o pirkai kamayok, que significa el que trabaja como kamayok picando las paredes. Por ende me llevaba un plano en que lo de Belén se me caía. ¿Y se me caía por qué? Por la significancia del concepto, por la tradición histórica de producción de minerales básicamente de los quechua aymara. Recordemos que Viña del Cerro, el centro donde estaba el conjunto de guairas más importante que había, en el llamado Imperio Inca, que es el incanato en realidad. Entonces la palabra pirquinero me llevaba a un contexto bastante más quechua, pero además, si uno analiza el concepto pirquinero, es un concepto que sí Lenz dice que son los harapos y todo lo demás, pero no tiene mayor sustento que la cercanía fonética. En cambio, en el caso quechua tiene la práctica y la definición, pero además existe un tipo de pirquineros, por lo menos hasta la irrupción capitalista temprana, 1840, 1850, y de ahí el pirquinero deviene en un tipo de arrendamiento. Entregar una mina pirquén es pasársela a alguien para que explote casi en medianía. De modo que van coexistiendo estos dos elementos, formas de producción, que es una, entregar la mina pirquén era casi entregársela a la destrucción. De hecho, si ustedes se fijan en lo que escribió Leland Pearson, cuando él plantea, es muy duro con los pirquineros. No es el bonito nombre que le tenían en el siglo XVII, XVIII, los buscones vagamundos, sino él los trata como los verdaderos buitres que llegan, ¿cierto?, a despojar la mina, pero él está viendo que la fase en que la mina está broceando, que ya no es rentable para el dueño y que se la entrega a esta gente más pobre que la trabaja pagando el 30-40% de la producción. Por ende, el concepto de pirquinero toma dos caminos en el siglo XIX. Uno, el antiguo trabajador, ¿cierto?, que con el vaqueano, que recorría los cerros prospectándolos, y este ciudadano que arrendaba la mina para trabajar la pirquén. Luego, al avanzar el siglo XX, el pirquinero termina siendo precisamente más bien el arrendatario, y que surgen a veces ciertos pirquineros bastante más de menor conocimiento, cuando el precio del oro está bien, cuando el cobre sube y un largo etcétera más. Pero yo me atrevería a decir con bastante consistencia historiográfica que el concepto pirquinero sí resiste el análisis desde el quechua, que es muy potente además la presencia de quechua en todo el norte chico. La mapuchización del norte chico es un proceso posterior al siglo XVI, desde 1612, que se traen esclavizados, como bien dice usted, los huillichos, los llamados beliches, irrumpen ciertos nombres o toponimias o patronímicos que aceptan el mapungún, pero la mayor cantidad de los nombres que existen antes de ese proceso, quechua. Por ejemplo, la calera se llama Utuhuasi. Y los nombres cambian cuando cambia el poder que controla o las personas que controlan los espacios. Por ejemplo, en otro contexto, ustedes conocen Montepatria. Hasta antes de la independencia de Chile se llamaba Monterrey. ¿Se fijan? Y Alcedo dice el pueblo de Monterrey. Se plantea la independencia y los criollos le ponen Montepatria. Por ende, la cuestión que hicimos nosotros ahora, estamos trabajando en aquello, no hemos terminado todavía, pero tomamos todos los planos que se conocen en el Archivo Nacional del Norte Chico, del siglo XVI, XVII, XVIII, y estamos sacando los nombres para hacer una toponimia que sea dinámica, cinética, y no esta fotografía que se hace a comienzo del siglo XX o XXI, donde se aglomera todo. La hipótesis nuestra es que, obviamente, en el siglo XVI hasta el XVII la presencia quechua aymara va a ser más grande y va a tender a desaparecer a medida que se imponen los patronímicos mapuche o los topónimos mapuche. Ahí hay una discrepancia en torno a lo que planteó usted. Básicamente por lo que planteó Lenz, que lo construyó de esa manera. Eso es. Sí, espera un poquito. Sí, te lo paso inmediatamente para la réplica. No, yo quería mencionar que Rudolf Lenz era el suegro del querido profesor Juan Bruggen, Nestor, ¿ya? Porque él se casó con la hija de una de las hijas de Lenz, ¿ya? Y construyó una familia chileno-alemana aquí en Chile. Y fue un hombre muy, muy importante en su época, digamos, muy, muy importante. Estimado Eugenio. Gracias.
mi derecho a réplica, le dije a Javier. Bueno, en realidad yo no estoy de acuerdo con Milton, ¿no? Primero que nada, Pilca es una pared, eso esencialmente. No está relacionada tan directamente con la minería como muchas palabras. Yo podría relatarles una larga lista, porque escribí una especie de monografía sobre el queso en la minería, el queso en la vida social chilena normal. Pero esencialmente yo creo que hay otro argumento más fuerte para inclinar la balanza para el lado mapuche, y es que los peruanos, que son mineros, a sus pilquineros nunca los han llamado como tales, sino que los llaman informales. De ahí ya que existen tantas palabras mineras en el queso, ¿por qué dejaron afuera la principal, que es el nombre de la mina? Por eso yo tengo casi certeza que Pilquén efectivamente es un origen, bueno, es igual a la palabra mapuche, con una R en vez de una L. Y yo creo que fue ese el origen que yo estaba contándole, el de la verdad, el que me parece más probable, y no lo puedo demostrar, por supuesto. Cuando hablamos de cosas, logías, origen de palabras, claro, caben muchas interpretaciones. Muy bien, Eugenio. Qué bueno que hayan discrepancias, digamos, porque quiere decir que ya estamos viendo las mismas cosas, pero la práctica no es así, digamos. Bueno, voy a pasar ahora a nuestra querida Muñoz. Liliana Muñoz, voy a decirlo completo. Liliana Muñoz Rioseco, nuestra querida secretaria de la corporación y querida amiga, digamos, además. Querida y admirada. Bueno, en primer lugar, te felicito a ti, Javier, por esta iniciativa, porque yo siempre he sentido una ausencia de historia en el mundo de los ingenieros de minas, o sea, una ausencia de historia escrita. Cada vez que yo paso frente a la escuela, es como me detengo. Cuando vuelvo de la playa y paso por esa calle, me detengo porque es como para mí una especie de santuario. Y miro especialmente el tercer piso que da hacia la calle Grande, ¿no? Tú te ríes porque lo conoces. Ese tercer piso que los alumnos subían aterrorizados y bajaban más o menos aterrorizados. Es toda esa historia. Pienso yo en los alumnos de ahora o de un poquito tiempo atrás. No conocen la historia de lo que ha pasado con los ingenieros de minas. Yo creo que no la conocen. En el tiempo que todavía no había toda esta instrumentalización y los ingenieros de minas estaban en terreno y subían el cerro, y además los fines de semana se entrenaban para subir los cerros y tenían una expresión que era vencer el cerro. Era una expresión que yo escuché muchísimas veces. Bueno, yo creo que en la vida uno tiene que tener una historia. Yo la echo de menos, por lo menos. Hay gente que le da lo mismo y que nacen en el día que están. Pero yo la echo de menos y creo que sería importante que los alumnos de la Escuela de Ingeniería y de la Escuela de Geología conocieran un poco cómo trabajaron las personas que los precedieron a ellos, las personas que fueron instalando la carrera. Yo pensaba, en cuanto a escribir, yo no soy una tremenda escritora, ni mucho menos, pero he escrito, por supuesto. He tenido que escribir las cosas de la universidad y después las tesis y cosas así. Pero de repente a mí me pasó lo siguiente. La primera vez, cuando recién empecé a trabajar en la minería, subí en Chuquicamata a lo que llamaban todos esos bancos al más alto, que se llamaba entonces, ¿ah?
Claro, como un mirador, exactamente. Y cuando yo estuve ahí, yo dije, "No, esto tiene que estar escrito en alguna parte, cómo se ve el cielo desde ahí, cómo se veía hacia abajo las personas que estaban trabajando, los instrumentos, los camiones, los famosos letras, o qué sé yo. Pero eso no está escrito en ninguna parte. Yo creo que debería, no sé, yo echo de menos que eso esté escrito. Y a mí me fue pasando como que lo primero que yo escribí en la minería fue un libro de un estudio de las ocupaciones de la pequeña, mediana y gran minería a través de todo el país. Y la mayor gracia de ese libro para mí es que Carlos Díaz me lo fue revisando palabra por palabra y que yo lo pasé maravilloso con él. Me iba a la escuela de ingeniería y él era en ese momento director de la escuela de ingeniería, profesor, tenía miles de trabajos, pero se dio el tiempo de esas cosas que yo creo que hoy día no pasan, de estar horas y horas conmigo, se reía de mis errores, eh, y salió el libro, 2 tomos, de esta descripción de cargos de la pequeña, grande y mediana minería. Y eso fue muy interesante, pero después pasó lo siguiente. En psicología uno tiene que escribir mucho, tiene que escribir la anamnesis, los relatos de los pacientes, el análisis de la psicología, bueno, se escribe mucho. Pero yo siento que no era un escrito como lo que yo escribí sobre la minería en ese libro, por ejemplo. No, era una cosa que tenía que hacer. Y lo otro, lo inventé yo, no tenía para qué haber hecho eso. Y ahí pasó lo siguiente. Ya había pasado bastante tiempo que yo estaba trabajando y de repente, esta cosa cuando de repente surge un amor que uno no esperaba. Un amor terrible, terriblemente fuerte, que invade y que deja a todos los otros amores previos, los deja como atrás. Y ese amor tenía un nombre, y esto era cuando yo estaba en Inglaterra. Tenía un nombre que se llamó el cine. Entró así con todo y me embargó totalmente. Y ahí yo dejé de escribir totalmente y empecé a tener imágenes todo el tiempo. Y cuando estaba escribiendo la tesis yo me regalaba un tiempo. Si llegaba hasta la página no sé, N, yo me regalaba 1 hora o media hora en un cine, que había bastante, yo vivía en Covent Garden, entonces era muy fácil eso. Y tuve amigos que hacían clase en la escuela de cine en Covent Garden, entonces algunos eran profesores, otros eran alumnos. Y un día cualquiera vuelvo a mi casa, tarde porque era un fin de semana, y está sentado en la escala de mi casa. Yo vivía en Notting Hill Gate, como la actriz esa, tiempo atrás. Bueno, y él me dice, te estoy esperando hace muchas horas. Y llamaba y no me contestaba. Y bueno, no estaba fuera de dónde, qué sé yo. Y me dice, que te tengo un trabajo en una película. Y le digo, pero si yo me fascina el cine, pero yo no sé nada del cine. No, lo que tú sabes nos sirve a nosotros, que es la investigación. Tú y además, a veces caminábamos por la calle o por los parques, y yo iba montando escenas. Y yo le decía, ¿te imaginas que la persona que está aquí se junta con la que no sé cuánto está allá y le cae, qué sé yo? Y entonces empezaba a divagar así, y él empezó a fascinarse con este tema. Cuando yo entré a trabajar en una película que se filmaba en el Líbano, y cuando yo llegué al Líbano, al segundo día lo único que quería era irme porque estaba en invierno y las balas zumbaban
Estaba en el hotel y yo veía pasar las balas, a veces pasaba la noche entera pegada a una pared para protegerme de que una bala no fuera a entrar. Otras veces teníamos reuniones de trabajo en las oficinas de la OLP y poníamos los trapos negros en las ventanas para que no apuntaran a esas ventanas. Y yo descubrí un baño que no tenía ventana, y me encerraba en ese baño, era un baño minúsculo. Y aterrorizaba. Entonces fui a decirle al director de la película que yo me iba a estaba aterrado. Y me dijeron lo mismo que me escuché muchas veces y que escucharon muchos chilenos que vivieron en Europa. Pero, ¿qué susto tiene usted si usted viene de Chile? ¿Por qué se asusta? Y esto era bien general, no me pasó solamente a mí. Bueno, ¿y qué pasó con el cine después? Cuando yo volví, me dijeron, tú vas a ir a Chile y vas a perder todo lo que has hecho en cine y allá no vas a tener ninguna opción. Pero un día iba a Salvador en el avión y me tocó un señor al lado y empiezo a contar el cuento de que yo tenía una película cuando recién fue el golpe de El Salvador, de lo que había pasado con las personas, del desierto, etcétera, etcétera. Y este señor se entusiasmó y me llamó un día y me dijo, nosotros tenemos un grupo de ingenieros de minas y nos interesa conocer, ver si podemos hacer un documental. No sé si ubicas al señor, no sabes quién es. El hecho es que estuvimos ahí con ese grupo de ingenieros de mina que se llamaban Cosecha del 62, varios meses, discutiendo sobre la película. La película yo la tenía bastante armada, tenía el guión, tenía las locaciones, tenía muchas cosas y además estaba enamorada del tema, totalmente. No quería ningún otro tema. Y de alguna manera uno que otro se entusiasmó bastante. Y después, ¿qué pasó? Para hacer películas hay que partir teniendo un presupuesto, y hay que partir teniendo, si no, mejor ni hablar. Y eso me lo dijo Ricardo Larraín cuando estuvo con nosotros. Ricardo Larraín con nosotros, se entusiasmó muchísimo, le interesó el tema, le interesó el grupo. O sea, faltaba muy poco para haber hecho la película. Yo escribí un guión de una historia de un minero que vivía en la región del Choapa y que atravesaba hasta llegar al lugar donde él trabajaba. Era un guión súper lindo. Y él iba, cuando ya dejó de trabajar, iba con su nieto y le iba contando al nieto qué es lo que él había hecho. El nieto tomaba una piedra y le preguntaba lo que era. No, si el guión era precioso. Yo espero tener otra vida y ser cineasta o algo por el estilo. Bueno, yo creo que la escuela de ingeniería o quien sea debería entregarle a los alumnos la historia de cuando no se trabajaba con todos estos instrumentos. Y cuando los ingenieros de mina y los geólogos subían los cerros, iban apenas con el martillo y punto. Y así se fue creando toda esta profesión tan interesante. Yo creo que es necesario conocer que los historiadores dicen, lo dicen siempre, no sé si lo seguirán diciendo, el que camina, hay que caminar, el que no sabe hacia dónde va, se pierde. Yo pienso que debería haber más información. Ahora, hay gente que tiene interés y la busca, pero no aparece como un ramo o como una opción, no aparece para nada. No sé qué piensan ustedes en ese sentido, yo lo echo de menos. Ahora, yo cuando estudié no tenía nada hacia atrás porque yo yo creo que al primer año de psicología, no existía en la escuela, no existía la psicología.
Entonces no teníamos un pasado. Nosotros conseguimos una especie de pasado. Pero ustedes no, ustedes tienen una historia maravillosa. Como yo crecí en el mundo de ustedes, mis primeros amigos y amigas eran los hijos y las hijas de los ingenieros de minas. Todavía los geólogos no existían, existieron después. Y los primeros salías en bicicleta, en patines, qué sé yo, las primeras fiestas, los primeros pololeos, qué sé yo, eran con ellos. Ese era mi mundo. Entonces, es un mundo que yo quiero y respeto profundamente y me atrae profundamente y me gustaría que se expandiera mucho más, que se conociera mucho más, que la gente que estudia ingeniería, la gente que estudia geología tuviera mucho más información de cómo fue pasando todo eso, qué ocurrió antes. Y me acuerdo que un día me llama como a las 7 de la mañana la Beatriz Levy, horrorizada. Me dice, ¿sabes lo que ha pasado? Yo pensé que era un accidente, qué sé yo. Que Augusto Millán compró un avión y como él era gerente del Cerro Negro, se va en avión al Cerro Negro. Pero tú te das cuenta lo que es eso. Ella estaba horrorizada porque lo veía como una traición o no sé, una cosa que no debería pasar. Si los ingenieros tenían que ir con esfuerzo, no arriba de un avión como cualquier persona que, claro, claro. Y llegaba, bueno, y alguien, no sé, no me acuerdo, en algún momento yo conocí a una persona que trabajaba en Cerro Negro y me dijo, yo te conozco porque un día bajaste del avión en un potrero con Augusto Millán. Sí, probablemente, porque ahí él aterrizaba en cualquier parte. Él no esperaba una cancha de aterrizaje, ni mucho menos. Ahora, todas esas cosas yo creo que tienen que estar escritas y yo creo que la gente joven que estudia estas carreras debería conocerlas, porque son tremendamente interesantes y además contribuyen a la formación también, la formación que ellos van teniendo. Si no es estudiar solamente los ramos, sino que es estudiar como todo lo que le pasa a las personas. Ya, nada, terminé. Gracias. Muchas gracias. Muy bonito testimonio. Muy bonito testimonio. Tu testimonio. Que muy lindo tu testimonio, muy bonito. ¿Sí? Claro, y es un desafío para los ingenieros, digamos, lo que tú nos estás pidiendo, ¿no? Bueno, entonces a continuación voy a dejar a Federico, él nos va a hablar. Federico, tú sí que has escrito cuentos, digamos, ¿no? Para no equivocarme nuevamente. Soy cuentero. No eres cuentero. ¿Y has escrito crónicas? ¿Has escrito qué cosa? ¿Relatos? Bueno, gracias, Javier. De todo un poco, yo comencé haciendo poemas al decorrer de la pluma, como dicen los poetas antiguos. Y bueno, al final terminé escribiendo cuentos. Quiero agregar algunas cosas a las palabras aquí dichas de mis colegas. Me alegra mucho estar al lado de Eugenio, porque Eugenio fue mi ingeniero guía cuando yo comencé a trabajar en ENAMI, en Ventana, y él me llevó de la mano y me enseñó muchas cosas, buenas y malas, más malas que buenas. Tuvimos varios años trabajando juntos y con Eugenio desarrollamos todo un estudio de la cuenca de la Concagua que finalmente como resultado fue la planta de Catemo, ¿no? Gracias al trabajo de Eugenio, Eugenio trató de llevarme a la geología, pero finalmente terminé en la ingeniería. Con Liliana es un afecto enorme porque somos familia, somos descendientes del mismo bisabuelo, minero, y aparte de eso hay una gran amistad en base a la literatura y a la cultura. Javier lo conozco de muchos años, de cuando trabajaba en el Instituto de Investigaciones
metalúrgica, él no se debe ni acordar cuándo fue que lo conocí, y en realidad es un hombre muy culto y en realidad es la persona indicada para estar en la Corporación Minería y Cultura. Milton ni hablar, porque para mí es uno de los hombres que sabe más de la historia de la minería en Chile y es un honor que esté al lado nuestro comentando las cosas de la minería. Yo les recomiendo que compren su libro porque son muy completos, es un libro muy bueno de la historia minera del norte chico y del norte grande. Él llegó a nosotros gracias a nuestro colega Roberto Muñoz, porque él es amigo de Roberto. Roberto me habló de él y al final lo tenemos aquí sentado a nuestra... a la siniestra. Bueno, estos antecedentes un poco para la historia. Yo en realidad soy un poeta natural, voy escribiendo en la medida que me vienen los poemas. Estoy en un bosque y me viene un poema del bosque o del árbol, estoy en el mar y me viene del mar, pero no me viene de mi cabeza, viene de mi pluma. O sea, los poemas me demoro 2 minutos, 3 minutos en escribirlos y después los leo. Bueno, es tanto así que una vez un amigo mío me comenzó a leer unos poemas. Le dije, oye, qué buenos son esos poemas. ¿Sí te gustan? Sí, mucho. ¿Tú sabes de quién son? No, tuyos. Esa es la forma de escribir. Ahora, mis cuentos también son un poco relato, un poco de historia, un poco de mentira y un poco de sueño. Pero son cuentos baseados en lo que uno ha vivido, un poco lo que está haciendo Eugenio, y me alegro mucho que después de tantos años estemos sentados en el mismo sitial, él escribiendo y yo escribiendo. O sea, me da mucha alegría, ¿no? Eugenio sabe por qué. Bueno, ¿de qué les puedo decir? Yo también he escrito sobre los pilquineros. Y escribí sobre los pilquineros de Brasil, sobre Serra Pelada. Ese fue un pilquén, en los términos de la palabra, tal vez el pilquén más grande del mundo. Esto fue el año 82, la CRPM, que es una cosa parecida a la Cernageomin de Brasil, descubrió una gran mina de oro, y al poco tiempo eso se divulgó entre los pilquineros y en menos de un año hubieron 100.000 personas trabajando en un tremendo hoyo, de los cuales ellos le daban a cada uno 20 metros cuadrados de terreno y ellos extraían a mano y llevaban a la superficie, caminando más o menos 30, 40 minutos, 90 kilos de mineral. Hacían 9 a 10 viajes diarios. Y en realidad es una de las cosas más horrendas que yo he visto en mi vida. En realidad, si las fotos están, ustedes los pueden ubicar en internet. Ahí puedes ver, Milton, cómo trabajan. Es una cosa horrible, y yo escribí justamente para que este tipo de cosas en minería no vuelva a suceder. Este tipo de pilquén, ¿no? Bueno, están mis libros. Tengo muchas cosas escritas y no sé qué les podría relatar más. O sea, no sé si habría interés en escuchar alguna parte de un cuento o de un poema, que es el poema El ingeniero de minas. El pilquén es muy largo. Bueno, poema del ingeniero de minas. Mis minas doradas. Por fin me libras de tus garras. Me arrastraron por mucho tiempo a los más bellos ríos, valles y montañas, a lo más brillantes con tus hermosos minerales. Por fin las dejo, mis minas doradas. Ahora soy libre y no me prenden más. Puedo escribir, pensar, sentir, estar con mis amores, soñar mi sueño soñado. Oh, minas mías, me estuviste asfixiado entre lenguajes extraños, entre cálculos y proyectos, entre viajes y reuniones, entre factibilidades y definiciones. Me llevaste por el mundo entero, me enseñaste nuevos lugares y personas, me mostraste caminos diferentes.
me concediste muchos amores. Oh, mis minas doradas, cuánto tiempo me tuviste en tus bríos, lidiando para obtener tu secreto, apasionado por tus misterios, que ocultas con mucho recelo. Cuántas veces te penetré por nada, cuántas veces encontré el dorado en tu vientre, cuántas veces te poseí entera, oh mis doradas minas, cuántas borracheras celebramos, comiendo y bebiendo en tu nombre, tratando de entender tu cuerpo y tu forma, para obtener de ti lo mejor. Oh mi mundo de tantas minas doradas, cómo te tenemos cambiada, cómo te hemos herido, globo mío, minas mías, me disculpas. Todo fue porque somos hombres de la tierra, te ambicionamos y te lapidamos, porque tierra y hombre son una sola cosa. Lo que te pasa a ti, nos pasará a nosotros. No te maltrataré más. Quiero estar en paz y feliz conmigo. Líbrame de toda culpa de haberte embrujado, de arrancar tu alma sagrada para obtener de tu vientre los divinos materiales. Discúlpame, tierra mía, no te haré más daños. Ya te he poseído. Muchas gracias, Federico. Muy bonito el poema. ¿Cómo no? Veremos un momento. Milton nos va a complementar algo. Sí, es que gustan de los poemas de minería. Hay un dato, nosotros lo logramos transcribir de una de las dos versiones que existen, que el romance de los 7 ladrones. No sé si lo han escuchado alguna vez. El romance de los 7 ladrones, lo hago muy cortito, es una tradición oral que hubo en Petorca a propósito ustedes saben que siempre las minas están ligadas al diablo, desde Anevergio, este demonio, ¿cierto?, que en Europa estaba en el fondo de las minas. Viene esta tradición hispana de que estaba el tío de la mina en el fondo, ¿no?, que era un dominio del diablo a lo menos. Y unos mineros, ladrones de minas, estaban cangallando, pero en ese momento no era cangalla, sino que era simplemente meterse a la mina y sustraer el oro que podían sacar. Y aparentemente algo pasó, se ahogaron los 7, murieron asfixiados, y el pueblo entendió de la Villa Petorca que había sido el demonio que los castigó por ladrones. Y no se sabe si fue, la verdad, un lego español o un local. Yo tiendo a pensar que fue un lego español porque el nivel que tiene, en la comparación, qué sé yo, de los cerros de Petorca con los Alpes, es bellísimo, y da cuenta del trabajo minero y da cuenta de una sociedad que critica a toda la sociedad. Van a encontrar cosas que son muy contemporáneas, pero fundamentalmente centrado en estos mineros que son los ladrones de mina y el castigo que le dio el demonio por esta cuestión, ¿no? Si lo encuentran, nosotros lo transcribimos, lo vamos a publicar dentro de poco. Se llama El romance de los 7 ladrones. Fue escrito en 1779, circuló en 1779, y quien lo primero lo plasmó en el papel fue don Elías Lizana, que fue cura en Petorca y después trabajó en el archivo y qué sé yo. El romance de los 7 ladrones se llama. Muchas gracias por tu complemento, Milton. Permítanme, voy a contarles algunos de los cuentos que he recopilado, publicado en un par de antologías. Y hay uno muy interesante, que en realidad no es un cuento, es un capítulo de la novela Norte Grande de Andrés Sabela. Y ese capítulo se llama El Enganchador. El enganchador era un profesional del canto de sirenas. Vestía con elegancia. Tenía un diente de oro y una billetera bien provista. Entraba a las cantinas e invitaba a todos a beber. Yo pago, decía. Y luego hacía un saludo por los futuros millonarios. Los pícaros grados de alcohol en su cabeza hacían que su mentira terminara atrapando. En la pampa, decía el enganchador, las mujeres se visten de seda y parecen princesas. Yo conocí un pampino que se bañaba en oro. Se metía adentro de un barril lleno de oro en pelotas, aullando como un endemoniado,
y el oro le besaba con sus boquitas lindas. Los guasos llegaban con la caña mala a Valparaíso o Coquimbo, y en el vapor la componían con pisco nortino. Cuando por fin llegaban a tierra y el tren del norte subía al interior, aparecía el verdadero ser. El enganchador ya no contaba historias. Ahora era un dictador de piedra, un ser agresivo, que mandaba con una autoridad desconcertante. Muchos de los enganchados comenzaban su vida laboral en la pampa, trabajando como matones, pero no en el sentido original de lo que se entiende por matón, ¿no? Porque en ese tiempo, en la pampa, habían 3 tipos de baños, digamos. Un baño que era público para las casas de los obreros, que ocupaban varias familias de obreros. Después los empleados tenían un pozo negro en la casa, en el patio de la casa. Y los jefes tenían un baño de barril. Entonces, ellos depositaban los desechos fisiológicos en el barril durante el día, y venían estos matones en la noche, sacaban el barril, lo llevaban, lo limpiaban, lo lavaban bien lavado y depositaban el barril limpio nuevamente en el baño de los jefes, digamos. Y entonces le decían los matones porque le sacaban la mierda a los jefes, digamos, ¿no? Y esa era la vinculación. Bueno, hay un cuento de Carlos Pessoa Belli que es muy interesante, que se llama El taita de la oficina. Dice que se la echó para el norte para juntar algunos pesos para llevar ante el cura de Nancagua a la morena colorá que palabreó en la trilla de don Bacho Reyes. Esta morena colorá fue una mujer que a él le gustó y le dijo: mire, mijita, voy a ir para el norte a trabajar en las minas, voy a juntar dinero y la voy a venir a buscar para casarme con usted. Y se fue para el norte. Y entonces la niña quedó esperando con la promesa de que la iban a venir a buscar para casarse. Y dice: 100 veces he tenido el dinero para volver al sur. Una vez fue el tacuaco Juan Mella que me llevó a los salones de niñas en Taltal. Ahí estuvimos remoliendo una semana completa, con arpa y guitarra, y se cayeron los 1.500 pesos que había ahorrado al cajón del burdel, y ahí se acabó todo. Y al trago, patroncito. Esa es mi perdición de siempre. Una vez bajé en la expedición a Caracoles con don Pedro Díaz Gana, trayendo no menos de 300 pesos en metales, de 3.000 pesos en metales. Cuando me entregaron los billetes en que los vendí, agarré una rasca que me duró para un mes justo. Me templé con la famosa huifa, apuñalé a un pirquinero y me arranqué para Bolivia. Ese cuento de gran Carlos Pessoa Belli, digamos, ¿no? El taita de la oficina. Y le decían el taita porque era el más viejo, el más espoleado, ¿no? Y que terminó solitario en la pampa, que nunca volvió a buscar a la morena colorada que había palabreado en la trilla de don Bacho Reyes. Hay un cuento muy bonito de Baltasar Castro que se llama La Marciana. La Marciana era la mayor regenta de prostíbulo que había en Rancagua, en la calle Gamero, digamos. Y resulta que
En ese tiempo los mineros en la mina del Teniente trabajaban 6 meses arriba y después bajaban el tiempo que podían estar abajo mientras les durara el dinero. Entonces, muchos de estos mineros eran solteros, digamos, porque con ese régimen de trabajo, obviamente, nadie puede tener una familia con 6 meses en la mina y después 2 semanas, 3 semanas en el pueblo y después a la mina de nuevo. Entonces llegaban donde la marciana y le entregaban el sobre cerrado. Decían, aquí está doña Marciana. Entonces la marciana les tenía, bueno, obviamente la mujer que ellos querían tener a su lado, les tenía bar abierto, comida, y ahí pasaba el minero unos 15 días en una condición semi-inconsciente. ¿Ah? Y después cuando ya la marciana estimaba que el minero se había gastado el sobrecito de los dineros ahorrados, le decía, lo despertaba y le decía, ya niño, se te acabó el crédito. Pero ¿cómo, doña Marciana, si recién llevo pocos días aquí? Sí, pero está bien, le decía, pero ¿y cuánto le debo? Entonces la marciana siempre le decía lo mismo. Ras, niño, le decía. No te pasaste ni te quedaste. Así que el sobre entero para adentro, digamos. Pero la marciana le regalaba el ticket de vuelta en el Shen para subir a Sewell, digamos. Entonces los mineros decían, pucha, qué buena doña Marciana, fíjate que me regaló el ticket para volver a la pega, digamos, ¿ah? Y volvían sin ni un peso, por supuesto, ¿ya? Y ahí entonces juntar platita, y entonces cuando se veían en las galerías por ahí, aquí estamos juntando plata para ir donde la marciana, digamos, y ahí juntaban plata hasta que no bajaban, ¿cierto? Y se repetía esto como un círculo, como una maldición. Bueno, en el ámbito, en el ámbito del petróleo, digamos, yo les puedo contar ahí una cosa muy simpática, que es real, que no es un cuento, como dijo mi querido Eugenio, es una crónica. Resulta que Jorge Pacheco, que era ingeniero junto con Eduardo Simián, que fueron los que estuvieron, ¿cierto?, en el pozo Spring-Hill, que fue el primer pozo comercial de petróleo que se descubrió en la isla grande de Tierra del Fuego, por una cosa muy afortunada, porque había llegado una sonda rotatoria que permitía perforar más metros, y que justo se pudo llevar a esa zona porque llegó en una época de verano. Entonces los caminos estaban transitables para llevarlo a la zona donde se perforó el pozo. Bueno, y Pacheco, después que se descubre el petróleo el 29 de diciembre de 1945, ¿cierto? Y Simián y Pacheco pasan a la historia como los descubridores de este primer pozo comercial, que había tenido un montón de historias antes, digamos, porque en realidad todo partió con Arturo Niño a fines del siglo XIX, que descubrió un petróleo, digamos, a ras de piso, en un charco de agua. Entonces Arturo Niño tomó una muestra de esto porque él estaba fumando y tiró el cigarro y se prendió el charco. Entonces lo mandó y se descubrió que era petróleo, pero no tenía mayor interés comercial ese petróleo que estaba superficial. Bueno, entonces después que ya se armó todo, Jorge Pacheco se convirtió en el administrador de Magallanes, digamos, ¿no? Ya estaba la ENAP operando a partir del año 1950, porque el descubrimiento se hizo estando la Corfo a cargo de los trabajos. Bueno, siendo Jorge Pacheco entonces el jefe de todo Magallanes, en ese tiempo los ingenieros tenían que hacer de todo, ¿no? Por ejemplo, en Briceño me contaba que ellos tenían que andar 21 días a caballo, digamos, en Tierra del Fuego, viviendo en carpa. Ellos tenían que hacer el aseo de la carpa, tenían en la mañana con el frío,
despertaba con unas estalactitas que se le formaban entre la nariz y la almohada, producto de la humedad ambiente, digamos, y del frío ambiente. Esta humedad de la respiración se convertía en una estalactita que los unía a la almohada. Entonces en la mañana al despertar lo primero que había que hacer era romper la estalactita para mover la cabeza, porque si no movía la cabeza y saltaba la sangre. Entonces llegó un nuevo operario, un nuevo operador a Olegario Baeza, que fue muy famoso, ¿no? Porque él llegó a trabajar ahí a Magallanes y resulta que había que ir a buscar unos sacos de cemento ahí a Bahía Azul, digamos, que es la parte más angosta del estrecho de Magallanes. Y entonces, bueno, no había ningún chofer, entonces Pacheco, que era el administrador, dijo, ya, yo manejo el camión. Y partieron y entonces Olegario Baeza arriba el camión junto con nuestros operadores a buscar los sacos de cemento. Llegaron ahí al lugar y entonces Pacheco se sentó bajo un árbol, digamos. Y a Baeza le pareció mal que el chofer del camión se sentara bajo un árbol si ellos estaban bajando sacos de cemento. Entonces se acercó y le dijo, bueno, ¿y cómo es la cuestión? Aquí vinimos a bajar sacos de cemento, pues le dijo, ¿y usted quédase sentado aquí? Entonces Pacheco era un hombre de pocas palabras, digamos, pero muy de acción. Así que se sacó la chaqueta, se colocó un saco de harina aquí en la camisa y se puso porque le dijo, ya, vamos hombriando saquitos, le dijo el operador. Así que Pacheco se sacó la chaqueta, se colocó un saco de arena, de harina aquí, y empezó a hombrear sacos de cemento hacia el camión. Bueno, pasó eso, nadie le dijo nada, por supuesto, a Baeza, que era su primer día de trabajo. Después llegaron al casino a almorzar. Bueno, y para todos la comida era la misma, en realidad, pero a Pacheco le pusieron un mantel y una servilleta. Esa era la única diferencia, pero la comida era exactamente la misma. Entonces Baeza se molestó, dijo, bueno, ¿y por qué al chofer le colocan servilleta y mantel y a nosotros no? Pues yo quiero también un mantel. Entonces ahí le explicaron que Pacheco era el jefe de toda la gente que trabajaba ahí, que era el administrador. Entonces él pensó que lo iban a echar, porque le había mandado al jefe a hombrear sacos de cemento. Pero por supuesto, Jorge Pacheco era un hombre sabio que entendía la situación y no lo hizo. Pero después Baeza se hizo famoso por otra cosa, porque cuando llegaba cualquier persona a trabajar allá, a Magallanes, él partía diciendo, cuando Simián, Pacheco y yo descubrimos el petróleo, y de ahí empezaba. Entonces, ENAC compró una nueva barcaza y nadie sabía qué nombre ponerle a la barcaza. Entonces alguien dijo, una secretaria dijo, pongámosle la Cimpayo, Simián, Pacheco y yo. Y así se bautizó, digamos, así se bautizó la famosa barcaza. Y voy a terminar, en honor a mi querido amigo Eugenio Rodríguez, con un cuento de geólogo, que también es una crónica que recopilé del geólogo, seguramente tú lo conoces, Eugenio Floreal García. Lo conociste seguramente, ¿cierto? Bueno, cuando las oficinas salicheras empezaron a caer por producto del salitre sintético, ¿cierto? En la época del auge había 120 oficinas salicheras en el norte, pero resulta que cuando apareció el salitre sintético, las oficinas salicheras empezaron a cerrar sistemáticamente y empezó a quedar una mano de obra experta sin trabajo. Entonces el gobierno decidió enviar una comisión exploradora de petróleo al norte, que la encabezó nuestro querido colega Carlos Mordójovic, cierto, fallecido hace algunos años, a quien tuve el gusto de conocer y con quien tuve el gusto de publicarle sus diarios de vida
en los forjadores de la actividad petrolera en Chile, el año 96. Bueno, resulta que la Comisión Geológica estaba 21 días en terreno, trabajaban 21/7, ¿ya? Ya habían otro grupo de geólogos que estaba en un lugar fijo, digamos, que estaban ahí haciendo estudios y que de alguna forma estudiaban las muestras que traía la comisión. Entonces, imagínense usted, y uno de los grandes problemas que tenía la comisión, el grupo geológico de geólogos que estaba en campamento, era que habían vinchucas, digamos. Entonces las vinchucas los molestaban y el jefe de toda esa comisión, de ese grupo geológico, era un hombre muy aséptico, entonces le molestaban mucho las vinchucas y había hecho de todo para poder exterminarlas, pero no lo había logrado. Entonces esta comisión geológica normalmente pasaba sus 21 días en terreno y después volvía directo a Iquique. Pero en una oportunidad de estas tantas, digamos, no pudieron volver a Iquique porque se le hizo tarde y llegaron a campamento de sorpresa. Y entonces ustedes se pueden imaginar que después de 21 días en terreno, ¿cómo olían esos viejos, digamos? ¿Ah? Deben haber olido como Don Sata en persona, digamos, los 21 juntos. Entonces, pero ellos no podían entender por qué los geólogos del campamento los recibieron con tanta alegría, digamos. ¡Oye, qué bueno! Los abrazaban. ¿Qué mierda le pasa? ¿Por qué? Porque ellos sabían, digamos, ellos no se sentían el olor porque estaban 21 días juntos, digamos. Pero ellos sabían que olían mal porque cuando llegaban a la casa la señora los mandaba antes de saludarlos a la ducha. Así que ellos sabían que olían mal. Entonces, bueno, comieron algo y se fueron a acostar porque estaban muy cansados. Entonces, ¿qué pasa? Que la razón por la cual habían sido recibidos con tanta algarabía por los geólogos de campamento era porque las vinchucas seguían por el olor para atacar a su presa, digamos. Entonces esa noche las vinchucas se dieron un gran festín con los geólogos de terreno, digamos, porque todos olían como el diablo, así que se fueron hacia ellos. Y por esa noche, por lo menos, los geólogos del campamento habían logrado, digamos, salvarse de la picadura de las vinchucas, gracias a los geólogos del campamento que se le habían llevado producto de su mal olor. Pero eso se enteraron al otro día, digamos, cuando ya las vinchucas habían hecho su agosto con ellos. Entonces, ese relato se llama justamente Las vinchucas de los geólogos, digamos, y está en la última antología de cuentos minero que presenté, digamos, en el año 2015. Bueno, yo creo que con eso más o menos les doy un pequeño barniz, digamos, de algunos cuentos, son muchos, ¿no? En la primera antología me acuerdo que publiqué 40 cuentos en el oro, el carbón, el oro, la plata, el salitre, y en la segunda antología 20 cuentos, donde además de los elementos mencionados, agregué el petróleo, digamos, que no estaban en la primera. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora, parece. No sé si alguno de mis contertulios quiere agregar algo, o si ustedes, nuestro respetable y querido público, quiere hacer alguna consulta. Este es el momento para hacerlo. Sí. Los cuentos estuvieron buenísimos. Yo pido un aplauso. Está bien. Para todos ustedes. ¿Ah? A mí me quedó una duda con la marciana. ¿En Suel no vivían con las familias allá arriba? Sí, pero yo cuando visito ahí, hay una fundación ahora que está
manteniendo todos esos edificios y ahí vivían con la familia. O sea, ahí hay algo que tienes que corregir en tu cuento. Claro, es que lo que pasa es que el cuento no es mío, Bruno, es de Baltasar Castro. Pero es previo, digamos, a la etapa de campamento. Claro. Porque después de la etapa de campamento hay un cuento claro, sí. Por supuesto, claro. Bueno, de hecho hay un cuento de Óscar Castro que se llama Entre Montañas, que cuenta la historia de una mujer que ejercía la prostitución en Rancagua y subió a Sewell, cuando ya había campamento ahí, para reivindicarse, para cambiar su vida, porque estaba cansada de la vida, digamos, de la prostitución, porque sin duda es una vida salvajemente terrible, ¿no? Entonces llegó allá y atendía en la cantina, digamos, del campamento, en donde iban a almorzar, a comer los mineros, qué sé yo, porque había ley seca, obviamente. No se vendía alcohol en ningún lugar, a pesar de que igual los guachacalleros llegaban con alcohol al campamento, digamos, ¿cierto? Y de ahí viene la palabra huachaca, ¿ah? Porque en el fondo el alcohol residual lo llevan en la sangre, entonces trafican alcohol internamente. Bueno, resulta que esta mujer había logrado mantener firmemente su condición de mujer digna, digamos, dentro de la cantina, hasta que un día un minero la reconoció y le dice: ¿dónde salió esta monjita si yo la conocí en la calle Gamero? Y ahí ya su resistencia quedó totalmente destruida, digamos, obviamente, ¿ya? Entonces fue realmente complejo para ella y por supuesto tuvo que volver a sus antiguos artes, digamos. Claro. Ok, pero muy bueno tu antecedente, pero es previo, digamos, ¿no? Sí, adelante, por favor. Mira, sobre el cuento de la marciana que dejó intrigado a Bruno. Yo, como soy médico y aficionado a la minería de lejos, me hiciste pensar con la marciana en el problema del alcoholismo. Porque ese ciclo de vivir trabajando y después vivir gastando la plata y volver a trabajar, todo muy bien administrado, yo diría sabiamente por la marcianita, que era una muy buena, sin ningún tipo de comentario negativo, una muy buena empresaria. Sin duda. Claro, que seguramente... Era una emprendedora fabulosa. Claro. Y satisfacía una necesidad realmente cierta, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces la pregunta es sobre los parámetros de salud y la prevalencia del alcoholismo en la historia de la minería. No sé si alguien habrá hecho algún estudio. Yo como médico, igual que como decía la Liliana, nunca se me enseñó. Creo que hubo una conferencia en los 7 años de estudio de medicina, una conferencia de 2 horas que dio Desiderio Pap sobre la historia de la medicina. Eso fue todo lo de historia que aprendimos. Entonces, ahora la duda es sobre la prevalencia del alcoholismo entre los pirquineros, entre los medianos y entre los más grandes empresas o trabajadores de las empresas, si hay estudios sobre eso. Y el otro problema de salud que evidentemente tú lo citaste sin decir que hay una enfermedad, es el de la vinchuca. La vinchuca es el causante, el vector del Trypanosoma cruzi, que es el causante de una cardiopatía mortal que se llama la enfermedad de Chagas, descubierta por el profesor Chagas, creo que brasileño, ¿no? Entonces aparecen 2 problemas de salud bien importantes en los cuentos y no sé si hay algún estudio, a lo mejor nuestro historiador nos puede dar alguna luz, sobre enfermedades en la historia de la minería en Chile. Sí, mira, déjame agregarte algo, Ernesto, que es bien importante. Los cuentos reflejan esto también, ¿eh? Lo reflejan. Hay un cuento de Mario Bahamonde que se llama El Cari Picante, ya que era un obrero salitrero
En aquella época, desafortunadamente, la legislación empezó a pagar indemnizaciones por la mutilación de algún dedo, digamos, de alguna parte del cuerpo. Y las indemnizaciones eran más o menos importantes, y dependiendo de cuál fuera la parte del cuerpo mutilada, las indemnizaciones eran mayores, digamos. Y las investigaciones que se hacían no eran tan rigurosas. Entonces, el Cari Picante era un minero beodo, digamos, que se enamoró de una checa, y resulta que cada vez que él trataba de pasar un poquito más allá, la niña le decía, no, pues mijito, ve que yo no tengo costumbre de esto, así que tiene que esperar hasta cuando nos casemos. Así que el Cari Picante ahí empezó a urdir, y él quería casarse, pero no tenía lucas, digamos. Y había escuchado que un tal Juan Paiva en nuestra oficina se había cortado un dedo y había logrado casarse, digamos. Entonces empezó a urdir la idea de cortarse un dedo para cobrar la indemnización y casarse, digamos. Entonces, bueno, y empezó, que me corto el dedo. Entonces le decían, oye, no seas menso, Cari Picante, ¿cómo te cortás el dedo? ¿Cómo se te ocurre? No, sí, es que me quiero casar. Bueno, hasta que un día se cortó el dedo y se celebra el matrimonio con su querida Rosita, digamos. Se dice que en el matrimonio todo era para ella, digamos. Sírvale esto, que esto. Era la reina del momento, digamos. Pero resulta que cuando llegó la hora de la verdad, digamos, textual lo voy a decir, el Cari Picante descubrió que otro ya se la había goloseado. Así lo dice el cuento de Mario Bahamonde. Entonces él se enojó, digamos, se indignó, no porque no fuera virgen, sino que se enojó porque le había mentido. Entonces todo ese cariño que antes le profesaba, ahora se convirtió en molestia, y bueno, y se enojó con su mujer, y la echó, por supuesto. Dijo, no, usted me prometió algo que no cumplió. Es como el cuento, ¿se acuerdan de García Márquez? La crónica de una muerte anunciada, la misma cuestión. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Cari Picante después de eso se queda con plata en el bolsillo, entonces invitó a todos sus amigos. Y toda la plata que le habían pagado en indemnización le sirvió para tomar con sus amigos durante 15 días. ¿Ya? Entonces el cuento termina, Mario Bahamonde, diciendo que al final el Cari Picante terminó sin mujer, sin plata y sin dedo. ¿Ah? Entonces, esto del alcoholismo, los cuentos también lo recogen con mucha atención, y no te podría hablar de unos 3 o 4 cuentos más que hablan del alcoholismo de los mineros, digamos, que hoy día es menos posible, ¿eh? Porque hoy día tú firmas en tu contrato de trabajo que si llegas con alcohol a la faena, te despiden sin derecho a indemnización, digamos. Zona seca, o sea, claro. Pero ahora es más difícil, digamos. Yo he sabido de colegas que han tenido un bautizo muy regado y han llegado el día lunes a la pega y los han despedido porque todavía quedaban algunos residuos de fin de semana, digamos. Salud. Milton aquí, nuestro historiador, Sí, entonces sí. va a hacer una cosa más seria de la que estoy diciendo. No sé, muy serio. Mire, el recurrente el tema del alcoholismo en los mineros.
De hecho, en los documentos judiciales del siglo XIX se hablaba de la dipsomanía, se le reconocía como el delirio del vicio. Y ciertamente se escribió un importante texto a fines del siglo XIX acerca del alcoholismo entre los mineros, y ha sido retomado. Fundamentalmente he trabajado mucho en México, y hace poco un colega que se llama Amir Galas Mandakovich encontró un conjunto documental ligado al hospital de Chucky, y él ha publicado temas de salud en términos amplios y tocado el asunto del alcoholismo. Pero sí es un tema que está presente. De hecho, a mí me tocó sintetizar, para no alargarlo más, sintetizar los trabajos que había acerca del tema en un artículo que se llama En la enterrada República de los Metales. Yo intento hacer una síntesis del avance historiográfico acerca de la investigación en minería en el norte chico. Y obviamente salta el tema del alcoholismo, que es totalmente ligado al hacer cotidiano. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando Darwin escribe, él dice que los mineros son como los pescadores, en el sentido que acumulan dinero, acumulan dinero que han ganado producto de su trabajo, y pronto van y lo dilapidan. O el caso que también se complementa con lo que dice Javier, de Vicuña Maquena, cuando está comentando a propósito de un virginero que viene, cerro, y a la entrada del pueblo deja guardada sus zapatos, y luego va, se compra zapatos nuevos, se encacha, y toda la ropa vieja va y la deja guardada donde un señor a la entrada del pueblo. Luego se gasta todo el dinero que tiene, empeña los zapatos, se queda sin ropa, y toma la ropa vieja que tenía y vuelve al cerro nuevamente. Y eso lo cuenta Vicuña Maquena como una realidad. O sea, a veces maximizaba los hechos, pero él tiene bastante sustento, fue testigo de muchas cosas. Por ende, para responderle con certezas, sí, efectivamente se ha tratado, ha sido bastante más estudiado en México, y en Chile se han hecho algunos trabajos a propósito del tema del alcoholismo entre los mineros. Pero prevaleciendo aquella idea que le daba al comienzo, la dipsomanía, el delirio del vicio, está presente, y sobre todo en ese libro, en Minería y Mundo Festivo, es precisamente por eso, porque el mundo festivo está asociado al consumo de alcohol, y el consumo de alcohol está asociado a la falta del trabajo, y la falta del trabajo está ligado a un cambio de tiempo, lo que irrumpe con el capitalismo en un tiempo newtoniano, es decir, medido, cuantificado. Los mineros, el tiempo que tenían antes era levantarse al amanecer, acostarse, qué sé yo. Las horas estaban marcadas por otros ritmos, y el capitalismo, la lógica del capitalismo incipiente aún, pero el capitalismo al fin, es controlar. El reloj es importante, los tiempos son importantes. Domeyko dice que el problema de la fiesta, donde se emborrachaban los mineros y todos estos desórdenes, el gran problema que tenían es que no era una fiesta de un fin de semana, eran 15 días en fiesta. Y eso hacía tener los hornos apagados 15 días. Y obviamente que eso generaba un impacto en la productividad. Y hoy día es un argumento que se usa, un día de fiesta en Chile cuesta 140 millones de dólares. Y en ese momento ya lo estaban persiguiendo. Por ende, esta ligazón de consumo de alcohol, nueva lógica del trabajo, fiesta y controles termina en lo que dice Javier, es decir, que para llegar a la mina hay que hacer controles. Aumenta el control, diferentes formas, primero un paternalismo cara a cara, después un paternalismo burocrático. Estos departamentos de bienestar, etcétera, van haciendo que se controle la situación, pero sí fue un problema. No sé si lo respondo, pero ese es más o menos el efecto. Muchas gracias, Milton. Sergio, por favor. No sé si hay un micrófono para Sergio. Por ahí parece que viene Roberto con el micrófono. Adelante, Sergio, gracias. Perdón, escuchando, yo no es que discrepe, pero creo que ustedes dejan afuera, aquí está el Pancho Zúñiga que trabajó en el carbón, que la parte del alcoholismo en el carbón yo creo que era distinta. Allá era la fatalidad. Allá era la fatalidad que tú te pagaban una vez a la semana y no sabías si volvías el lunes. Por lo tanto, cuando te pagaban, te gastabas toda la plata festeando. Total, el lunes a lo mejor no estoy vivo. Y creo que ese es otro arista, quizás complementario a lo que ustedes están hablando. Ustedes están hablando por la falta de trabajo. El otro era por la fatalidad. Y de hecho en las minas, cuando se bajaban en la jaula, que era el ascensor,
Oye, era una fiesta para abajo. Se agarraban el traste, se pegaban con el casco unos con otros. Era una fiesta de cabros chicos y sandungueando para abajo. Después abajo obviamente trabajaban todo lo que tú quieras. Pero realmente yo diría que el caso del alcoholismo en la zona, al menos en la que yo nací y viví de niño, también es la fatalidad. Es distinta, es otra arista. No sé si Pancho Zúñiga, que está por aquí, que lo vi llegar, debe decir algo, porque Pancho Zeta trabajó en el carbón. Pues, así que... Don Sergio, ¿por qué me asigna esta tarea? Pero como buen estudiante, trato de siempre cumplirla. Bien, en primer lugar quiero decir que siento una muy sana envidia por los opositores, porque en realidad he deseado muchas veces relatar episodios de mi vida de minero, de estudiante. Trabajé en el salitre desde niño, en Humberton, Santa Laura, Calacala, Don Guillermo, les puedo nombrar una serie de más. Y era el que le llevaba la lonchera a mi viejo, que estaba en los capachos, que estaba en los cachuchos, ya arrancando el cadiche para después llevarlo entonces a la lixiviación del sistema Chan. ¿Ya? Bueno, durante mi vida estudiantil trabajé de piscinero y lo que le parecía tan terrible a mi amigo, compañero de curso, Federico Steger, lo desarrollé con capacho lleno, más de 400 metros desde el punto de extracción hasta la superficie, para preparar entonces ya el material que íbamos a venderle a ENAMI en Copiapó. Estuve en Iquique con la gente de ENAP, en Pampa Soledad, con Ramón Laval, Carlos Mordojoy, ¿ya? Y también conocí de esa actividad. Fui minero pequeño en el Salar, grande, extrayendo la sal de las pertenencias de los Muffeler que eran adyacentes a las de San Lobo. Entonces, al escucharlo ustedes, me vinieron a mi mente muchas cosas. El matón, en la mina de carbón, teníamos un señor, un matón, que tenía que llegar a limpiar ya los lugares donde los mineros tenían que hacer. Los días bien eran sagrados para el minero, era el día del minero, y todos los mineros que la semana se sacaban la ubre trabajando, andaban limpiaditos y tenían el permiso de sus mujeres, porque los fines de semana eran solamente para ellos. ¿No? Y hay anécdotas también, muchas anécdotas al respecto. ¿No? Como cuando un profesional se retiró y volvió como a los 10 años después a visitar a sus amigos. Y bueno, la visita obligada era ir a Coronel, en ese caso al timbre. ¿Ya? Y después salió emocionado, porque, uy, hijo, mire que estoy tan contento de haber encontrado a estas niñas que hace como 15 años atrás estaban aquí. ¿Ya? Entonces, la historia en la minería es bastante amplia. Y yo lo que siento es no poder relatarla a través de un documento. Y esa es mi carencia, esa es mi deuda que tengo, que a lo mejor pudiera saldarla en lo que me queda de vida, para poder entregar esas experiencias que viví a lo largo de todo el país, en el salitre, en el carbón, en el cobre, en el zinc, en Coyhaique, en mi viaje a las minas de carbón de Alemania, en las experiencias que tuve en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Cerro Moro, en San Juan. Todas esas cosas que uno podría haber entregado y que me he sentido un tanto limitado, incapacitado de poder hacerlo,
pero reconozco esa falencia y ojalá pudiera tener todavía la osadía de poder decirlo. En las vinchucas, en el pueblo cerca de Coirón, en Coirón, las vinchucas se caían del techo, era el pueblo que tenía más vinchucas y generaba el mal de Chagas, ¿no? Entonces hay tantas cosas que uno vio, que vivió, y qué lástima que uno no tenga la capacidad para poder relatar. Así que eso, muchas gracias. La minería del carbón dura. Ok, mira, tenemos mucho más que hablar todavía. Bueno, quedamos en deuda contigo para hacerte una entrevista y a lo mejor grabar esa entrevista y pedirle acá a los colegas escritores que escriban las vivencias una vez grabadas, ¿ya? Así que desde ya te ofrecemos esa alternativa. Acá Milton además está abogado por decirte algo, digamos, así que lo voy a dejar. A mí me interesa sobremanera, lo que pasa es que, disculpen, estamos en una fase, soy director de un proyecto del Fondo de Ciencia y Tecnología, llevamos durante 4 proyectos de 3 años cada uno trabajando el Taltal y la producción salitrera en esa zona que está muy poco trabajada. Ustedes saben que Antofagasta y los llamados cantones del norte, más al norte del Taltal, han sido muy trabajados. No obstante, aquí hay poco. Yo pienso que Taltal fue un pueblo que le dio la espalda a la Pampa y se olvidó un tanto. Y sobre todo porque se fue el ferrocarril, ¿no? Don Eric, el mejor historiador que conozco en el siglo XX, decía que el ferrocarril es hijo de las minas. En Chile el ferrocarril es hijo del salitre, por lo menos esa parte del norte, no el desierto. Y tenemos pocas experiencias de historia oral, por ende yo ya lo comprometo para entrevistarlo a propósito del trabajo en historia oral. Vamos a trabajar con temas como los suyos, con experiencias que son vitales. Son vitales en tanto nosotros estamos jugando en 3 planos: el bibliográfico, el documental, como un solo nivel, la historia oral, que es otra pata que nos permite mirar diferentes problemas, y la iconografía e imágenes que nos permiten complementar. Por ende, es súper importante la experiencia de ustedes como trabajadores en la minería. Les agradezco mucho la invitación y muchas gracias. Voy a contactar al final. Ok, Camilo, ¿tú vas a hacer el cierre? Sí, bueno, en virtud del tiempo, quisiéramos agradecer a los expositores. Les pido un aplauso, por favor. También los dejo invitados a las próximas actividades que tenemos este mes de agosto, mes de la minería. Aquí el presidente, el jefe quiere... Colegas, yo estoy muy contento porque hayan venido muchos que están con el alma en la parte de minería y cultura. Y, perdón, la pura que estamos también con el mix. La verdad que estoy muy contento que hayan venido. Ustedes vinieron porque tienen el alma el tema de la literatura y el tema de la cultura. No vinieron por otra cosa, y además que son mineros, porque mineros son todos. Todo el que estudió minería pasa a ser minero. Así que, colega, yo agradezco a la Corporación Minería y Cultura que abren nuestra comisión de Cultura y Minería, o Minería y Cultura. Yo realmente creo y quiero que ojalá nunca más se vaya a los potreros esta corporación y engrandezca. Y es más, yo veo aquí también a Miguel Ángel de IMED Chile acá, que es su vicepresidente de IMED Chile, y que incluso en la Corporación de Minería y Cultura deberíamos patrocinarla, no solamente el Instituto de Ingeniería de Minas, sino que todas las corporaciones hermanas de la minería, que le pudiéramos dar soporte, y no solamente al instituto, porque ellos tienen su propia impronta y nos suma todo. Así que les pido a Miguel Ángel que lo considere en IMED Chile para que se sume con nosotros, y ojalá agarráramos a CESCO, a las Women in Mine, a todos los que están en la parte minera y son profesionales. Colegas, muchas gracias por haber venido, y ustedes muchas gracias por haber hecho este seminario. Gracias.